Porque cada uno de ellos tiene un significado sumamente importante. Hermanos, cuando Dios le dijo a Moisés, ¿sí?, haz las cosas conforme al modelo que te fue mandado en el monte. Si ustedes observan, hermano, Moisés estaba obedeciendo totalmente la voluntad de Dios. Así como Noé, cuando Dios le dijo que iba a destruir esta humanidad y le dijo, haz un arca, Noé hizo las cosas conforme a lo que Dios le había dicho. Y dice la escritura que conforme iba adelantando el arca, Noé dice, y lo hizo conforme a lo que Dios le dijo. Y lo hizo conforme a lo que Dios le dijo. Varias veces está diciendo. Y dice la escritura que cuando Noé metió todos los animales en el arca, dice la escritura que Dios le cerró la puerta. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Dios estaba aprobando, hermanos, lo que estaba haciendo Noé. En ese sentido, hermanos, igualmente Moisés ahora, hermanos, va a hacer las cosas tal cual como Dios le había dicho. Mira, hermanos, hay, hermanos, claves en la vida, claves espirituales. Muchas veces nosotros queremos obedecer a Dios, queremos hacer las cosas, hermanos, como Dios manda, pero queremos hacerlos a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro pensar, pero eso no es la voluntad del Señor. Dios quiere que se hagan las cosas conforme Él dicta las órdenes. El caso de Saúl, hermanos, es un caso de las historias más tristes que se registran en la Escritura. ¿Por qué? Porque Saúl quiso hacer las cosas conforme a él le venía en gana, hermanos. Y todavía cuando el profeta, el hermano, lo amonesta, hermanos, que no estaba haciendo conforme Dios le había mandado, ¿sí?, todavía él trata de disculparse y de justificarse, hermanos. Observa, hermanos, cuando la gente se justifica, cuando la gente se disculpa por cosas que ha cometido, hermanos, y no se arrepiente, Dios lo desecha. Saúl fue desechado delante del Señor porque cuando el profeta lo amonestó, dice, bueno, sí, pequé, pero, es decir, el pero siempre está, hermanos. Cuando la gente se justifica, no va a progresar. Amén, que quede claro en este sentido. Entonces, aquí, hermanos, Moisés está haciendo las cosas conforme al modelo que Dios le ha mandado. Hermanos, Moisés estaba totalmente dedicado a obedecer a Dios. Y cuando alguien obedece a Dios, hermanos, Dios, hermanos, le da su respaldo. Amén. Entonces, es eso. Entonces, hermanos, sí, los muebles fueron hechos de diferente manera. Los muebles fueron hechos de diferente material. Y eso, hermanos, tiene una connotación importante. Habíamos hablado, por ejemplo, que la madera, hermanos, es una figura de la humanidad. Cristo Jesús fue colgado en un madero, lo del Señor. Ustedes saben, hermanos, que la cruz, hermanos, era de los castigos más fuertes que se les infligían a todas las personas que hayan cometido un delito en la costumbre del Imperio Romano. Sí, así que Cristo Jesús, dice la Escritura, que fue contado como malhechor, ¿sí?, y puesto en un madero. Así que fue hecho, hermanos, la humanidad de Cristo fue puesta ahí. Ahora, no solamente hablamos de la madera, hermanos, también, hermanos, en los muebles podemos ver en algunos materiales, por ejemplo, la madera tenía el arca del pacto. El arca del pacto era una caja, por decirlo así, una caja rectangular, cubierta, hermanos, de pura madera, cubierta, hermanos, con hojas de oro. Entonces ahí está también como la mesa de los panes, hermanos, de la proposición, 12 panes. Tipifican los 12 tribus de la nación de Israel, ¿sí?, y 12 números de fundamento. Observen, hermanos, las claves para que ustedes puedan entender la Escritura, hermanos. Yo solamente les estoy dando principios claves para que ustedes puedan discernir muchas cosas, lo del Señor. Y luego entonces también, hermanos, vemos que también estaba el altar del incienso. Voy a hablar hoy sobre el incienso, sobre la composición del incienso. Ustedes van a entender muchas cosas. Pero el altar del incienso también era de madera cubierta con hojas de oro. Bueno, ahí está. Entonces, oro. Ahora, hay otro material que Dios empleó, que era el oro. El oro nos habla, hermanos, de divinidad. De tal manera que vemos, hermanos, que los ángeles
que los ángeles del propiciatorio, hermanos, eran ángeles que se encontraban con sus alas, que se encontraban el uno con el otro así. Eran hechos, hermanos, de oro puro. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente, hermanos, estaba en el lugar santísimo. Si ustedes observan, hermanos, miren, hay muchas cosas que les quiero decir, pero no me alcanza el tiempo. Cuando ustedes empiezan a estudiar los muebles del tabernáculo, les voy a decir, ¿con qué mueble empieza a describir Moisés los muebles? ¿Con qué mueble empieza? ¿Con qué mueble? Con el propiciatorio, hermanos. ¿Qué te está diciendo la Escritura? No, mira, no te lo va a decir el pastor, te lo va a decir, hermanos, el entendimiento, la sabiduría de Dios. Empieza con el propiciatorio, como dicen, ¿por qué? Porque ahí era el lugar donde residía la presencia misma de Dios. El arca del pacto y el propiciatorio, hermanos, está representando que Dios es lo primero en tu vida. Te está diciendo, hermanos, claramente, hermanos, que el orden de Dios empieza con Él mismo, empieza con su misma presencia. Así que, hermanos, cuando habla del propiciatorio, el primer mueble que se va a mencionar es el propiciatorio, el arca del pacto y todo ello. Y luego habla que es oro, que es porque la presencia de Dios iba a residir directamente ahí. Hermanos, no hay otro material en esta tierra que tenga tanto precio, tanto valor como el oro. Y el oro, hermanos, es la figura representativa que estaba ahí en el propiciatorio, lo del Señor, en el propiciatorio. Además, hermanos, había un segundo mueble que también estaba lleno de puro oro. ¿Cuál era, hermanos? Candelero. El candelero de oro, hermanos. Dice que era labrado, a martillo, ¿sí? De una sola pieza. Hermanos, ¿para qué sirve, hermanos, el candelero de oro? Era para alumbrar el lugar santo. Lo del Señor. Y era hecho de una sola pieza, de oro puro, de un talento. Un talento, hermanos, tengo mala memoria, pero un talento equivaldría a algo así como 30 kilos, no sé cuántos kilos de oro puro, hermanos. Allá en Israel hay una representación, allá en Jerusalén, hay una representación de un candelero de oro gigante, hermanos. Pero está custodiado porque es de oro puro y está cubierto, hermanos, con cristal de alta seguridad. Pero puede ser visto a simple vista, hermanos, por todo el mundo. Es una réplica exacta, hermanos, y habla de 7 brazos. Hay algunas reproducciones que lo ponen de 12 brazos, pero no, hermanos. Y el 7 que habla, hermanos, ¿el número de qué? De perfección. Date cuenta, hermano. Bueno, hay que hacer una combinación de colores, de metales, ¿sí? y de números. Entonces, precisamente, el oro, hermanos, es una figura nos habla de la divinidad. Ahora, Cristo Jesús, hermanos, es divino y es humano, ¿verdad, Señor? Entonces, ahí, sí. Ahora, también hablamos de la plata, hablamos de la plata, y la plata de qué nos habla? De redención. De redención. ¿Qué es redimir? ¿O qué es redimir? Sí, redimir. Es comprar. Dice la Escritura que yo te redimí, yo te puse el nombre nuevo. Mira, hermanos, cuando una persona, un malhechor hace algo, ¿sí? Lo meten al bote. Y el abogado, el abogado se presenta delante del juez. El juez le dice sus cargos. Aquí hay una abogada, hay los abogados aquí en la iglesia. El juez le dice sus cargos del convicto. Entonces el abogado dice, sí, es cierto, ok, es culpable. ¿Sí? Saca el abogado, ¿sí? y paga la deuda del condenado. Eso es redimir, eso es comprar, eso es cierto, ¿sí? Es quedar a cuentas, quedar a manos de las deudas. Así que, hermanos, la plata nos habla de redención, ¿sí? Ahora, ¿qué materiales en el tabernáculo tenía la plata? Bueno, estaban precisamente, hay unas partes
ahí en sí, de todo el tabernáculo que rodea todo lo que es el rectángulo del tabernáculo, todo el tabernáculo, ahí está, todo el tabernáculo, hay unas plantas, unas bases que eran hechas de plata. Entonces te estaba cercando entonces sí, las bases eran de plata, entonces el Señor, y también, hermanos, el candelero, unas partes de las cortinas, con lo que se cuelgan las cortinas eran hechos también de plata, entonces el Señor. También, y también la fuente de bronce tenía abajo unas especies de plata, entonces era de redención, gloria al Señor. El bronce, hermanos, en la escritura, ¿qué significa el bronce? ¿Saben? Fíjate, no era de hierro, la escritura dice de bronce. ¿Por qué? Porque el hierro, hermanos, es un material que se usa para la guerra. Entonces no puede, así va a ser mueble para el tabernáculo, así va a ser el mobiliario del tabernáculo, no podía de ser de material que se usara para la guerra, sino que el bronce, hermanos, nos está hablando del juicio. Y juicio, hermanos, Cristo fue enjuiciado, hermanos, por nosotros. Así que el bronce, hermanos, está precisamente el altar de bronce del holocausto. Ahora, ¿de qué nos habla? Luis, Pepe, ¿puedes poner el bronce? Hermanos. Hermanos. Este mueble era evidentemente mucho más alto. Creo que hay unas figuras ahí que lo presentan. Mucho más alto el de bronce. ¿Sí? Ahora, era precisamente, el bronce habla de juicio, y este mueble era el que siempre tenía que estar prendido. ¿Por qué? Porque ahí hablaba, hermanos, de nuestros juicios, eran puestos sobre el altar del holocausto para que fueran consumidos. ¿Qué era lo que se consumía, hermanos? Un animalito que era sacrificado, hermanos. Entonces ese animalito era puesto ahí, se degollaba, su sangre era vertida en un recipiente para después, hermanos, presentar, después le voy a decir que se esté con esa agua, con esa sangre. Pero entonces el animalito era puesto en el altar de los sacrificios. Ahí, hermanos, en medio había como una parrilla rectangular en donde ahí se ponía el animalito. Entonces, hermanos, sí, los sacerdotes quemaban ese animalito, y entonces ese mueble siempre tenía que estar humeando, siempre quemándose. ¿Por qué? Porque José María llevaba sus pecados y los ponía ahí, llevaba su animalito. Entonces el sacerdote lo recogía, entonces lo sacrificaba y lo ponía ahí. Pero resulta que también Juan, y también Luis, y también Pedro, y también Elizabeth, y tantas personas. Entonces ese mueble siempre estaba ardiendo. Era el juicio, hermanos, lo que hacía el sacerdote es que sobre ese animalito, el sacerdote ponía las manos en la cabeza de ese animalito, después lo degollaba. ¿Sí? Es decir, descargaba el pecado de la persona que lo presentaba, lo del Señor, y entonces lo presentaba ahí, y entonces el animalito recibía, digamos, el pecado, y ese animalito era muerto y puesto en las brasas del fuego. Pero entonces era una y otra vez, y siempre estaba humeando todo el Señor. Aquí yo tengo unas figuras, hermanos. Estas láminas me han costado mucho. Compré este libro, hermanos, aunque no es muy exacto en lo que se enseña, pero aquí se da cuenta, hermanos, de lo que se está haciendo. Como por ejemplo, aquí es la representación, si lo alcanzan a ver, es la representación del lugar santo. Ahí habían 3 muebles en el lugar santo. Es el candelero de oro, ahí está como el sacerdote. Vean la vestimenta que está usando, no es la vestimenta que se suele usar, y esta es la correcta que se usaba, ¿no? Si ustedes observan, la vestimenta era únicamente como un ¿cómo decir? Una túnica. Como una túnica donde se presentaba,
¿sí? Aquí, esta es una cortina que, si ustedes observan, esta parte es el lugar santo y el que está atrás de esta cortina es el lugar santísimo, ¿sí? Lo que se aparecen eran como una especie de ángeles encontradas con sus alas. Si ustedes observan, ¿cuál es el mueble que está más cerca del lugar santísimo? El mueble el altar del incienso. Este mueble, ¿sí? Observen, el sacerdote estaba poniendo todos los días 12 panes, los panes de la proposición, que a su vez, sí, con la y con el incienso, hermanos, daba como un olor fragante, ¿sí? Aquí está el incienso, se vertía el aceite, ¿sí? En el brazo mayor, en el brazo central, y como era hueco por dentro, entonces alumbraba, ¿sí? Bueno, se vertía el aceite en los 7 brazos, lo del Señor. Entonces siempre se tenía, era el único mueble que podía alumbrar todo el lugar santo. Solamente los sacerdotes podían entrar hasta aquí, a este lugar. Y si ustedes ahora observan el altar del incienso, tiene unas cornisas. Después un día voy a hablar sobre las cornisas. Pero ahora era cuadrado y ahí precisamente era donde se ponía, ¿sí? El extracto, es decir, el incienso. El incienso era una composición de 4 elementos, los voy a mencionar ahorita. Una composición de 4 elementos, pero todos molidos en polvo. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo hablar del aceite que hablar del incienso. Hablar del incienso, hablar del aceite es para ungir a las personas. Dice la Escritura, cuando le dice Dios a Moisés, ungirás el tabernáculo. Es decir, que van a ungir los muebles con el aceite, es decir, rociaba aceite, ¿sí? Sobre cada uno de los muebles, sobre el altar del incienso, sobre el lavacro, sobre el propiciatorio, sobre la fuente de metal, etc., sobre los 6 muebles. Pero hermanos, eso era para ungir, pero el incienso, hermanos, era únicamente destinado para Dios. Nadie lo podía usar. Dice la escritura que nadie podía profanar esta composición del incienso. Únicamente era dado y destinado para Dios mismo, lo del Señor. Entonces ustedes pueden ver ahí. Ahora, bueno, ya hablamos, ¿sí? Del bronce, del lino, el lino. ¿Sí? Eran las vestiduras sacerdotales, eran una tela que usaba para las vestiduras sacerdotales. El pan, ustedes lo pueden ver aquí, eran 12 pedazos de pan o 12 panes que están tipificando precisamente las 12 tribus de Israel. Es decir, estaban representadas ahí. 12, hermanos, también es número de fundamento. Ahora, en un sentido escatológico, bíblico, ¿qué está diciendo ahí? Que estaba estableciendo la fundación de la nación de Israel. Las 12 tribus con el número 12, la fundación, ¿sí? Ahora, esas 12 tribus después se dividieron en 2, ¿sí? Se creó la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, hicieron un grupo, y otras, las otras tribus se fueron al norte. Sí, lo del Señor, y bueno, eso es otra historia con los otros, que no tiene mucho que ver ahorita, ¿no? Pero entonces vemos que precisamente, hermanos, el pan nos habla precisamente de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? O sea, el orden divino para la limpieza. ¿Vale? El agua, hermanos, bueno, ¿de qué habla, hermanos? De limpieza. El agua, hermanos, dice la Escritura, yo soy el agua de vida eterna. Yo soy el agua para la vida eterna. Entonces nos habla precisamente de la limpieza. Vamos a detallar ahora sí, hermanos, lo que es, hermanos, el incienso, lo que significa el incienso, que es algo sumamente importante. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se componía y todo ello, ¿no? Bueno, quiero remitirlos de favor, hermanos, si pueden ustedes
ir a la escritura, a Éxodo capítulo 30. Vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38. Dice, dijo Jehová a Moisés, observen, hermanos, Dios le está mandando una orden a Moisés. Dice, dijo Jehová a Moisés, tómate aroma, fíjate, extracte y uña olorosa, y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso. ¿Sí? Entonces habla de extracte, de uña aromática, del gálbano y de incienso puro. ¿Sí? Son 4 composiciones. Vamos a ver el significado de cada uno de ellos. Y harás de ello una confección aromática, es decir, harás como un perfume de ello. Obra del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás alguna de ellas pulverizándola, quiere decir que es compuesto en polvo, no es líquido, no es como el aceite. El aceite, hermanos, se ungían todos los muebles, era para ungir a enfermos, para que sanaran. Hermanos, es para ungir a las personas, para deschamucar también, hermanos, para sacarlos a los chamucos. Pero aquí dice, hermanos, dice que es un polvo. Dice, y molerás algunas de ellas pulverizándolas, y lo pondrás delante del testimonio, del tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí, o será cosa santísima. Es decir, lo vas a poner, ¿en dónde? En el altar del incienso. Haz un incienso y debes de hacer un mueble dedicado para eso. Y debes ahora, ese mueble, ¿dónde estaba? En el lugar santo. Amén. Cerca, hermanos, del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, hermanos. Hay algunos que, hermanos, la tradición católica, ¿saben cómo lo pone? Dicen que el sacerdote entraba, ¿sí?, amarrado con una soga, porque decía que si aquel que entrara sin la unción, sin la llenura, sin la consagración de Dios, podía caer fulminado. Entonces los sacerdotes tenían tanto miedo que no se atrevían a entrar. Pero aquellos que lograran entrar y que no tuvieran la consagración necesaria, podían caer fulminados. Entonces, precisamente, ¿quién los iba a sacar? Pues nadie los podía sacar. La tradición católica dice que entraban amarrados, para que si cayeran fulminados, ¿sí?, pudieran jalarlos desde el atrio hasta para sacarlos. Pero eso no aparece en la escritura. Lo que sí es cierto, hermanos, dice que el sacerdote nada más podía entrar, hermanos, al lugar santo. Y era el mueble, hermanos, que estaba pegado a las cortinas. ¿Sabes de cómo eran, qué espesor tenían las cortinas que se mencionan aquí, hermanos? Las cortinas. Ahí tienes una figura, ahí están las cortinas en forma de ángeles. Hermanos, esas cortinas que se ven atrás, con estos colores, hermanos, era únicamente en el lugar, únicamente una vez al año, este mueble era introducido al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba con este mueble, y además, ¿te acuerdas de la sangre que había sido puesta en los depósitos cuando se mataba al animal? Entonces eran como una especie, pues, de jarra, como unas jarras. Entonces el sumo sacerdote entraba precisamente, hermano, con el incienso, y entraba también con la sangre, ¿sí? Entonces pones el lugar del propiciatorio. Entonces lo que hacía el sumo sacerdote con la sangre era que la rociara sobre los cuernos del sumo, el altar del incienso, el de los ángeles. ¿Sí? Era precisamente, la sangre era vertida aquí precisamente. Y si ustedes se dan cuenta, este mueble entraba al lugar santísimo. Dice que olor fragante, entonces estaba ahí la presencia misma de Dios.
Gloria al Señor. Entonces, nadie podía entrar en ese lugar, solamente el sacerdote. Cuando decía que solamente una vez al año, ¿qué está diciendo, hermanos? Hay que tener mucho cuidado, porque un día yo escuché de un pastor que dijo que solamente una vez al año, podía entrar el sumo sacerdote, pero yo creo que lo entendió mal. Era un solo día en el año. Es decir, que el sacerdote podía entrar en ese día varias veces, ir y venir, ir y venir, ir y venir. No solamente una sola vez, no, una sola vez en el día, o sea, no en el día, sino una sola vez en el año. El sacerdote puede entrar varias veces. Ya me expliqué, hermanos. Entonces, ahí habla, hermanos, la función, hermanos, del incienso. Ahora, espiritualmente, ya lo entendimos de manera esquemática. ¿Sí? Espiritualmente, aquí tengo también otras fotografías que se las quiero mostrar. Si ustedes observan, ¿sí? El lavacro, a ver si lo alcanzan a ver, es una especie de una, ¿cómo se llama? No, de una copa de vino, donde pueden ver cómo abajo también hay agua, ¿sí? Como abajo hay también agua. Es una copa que pueden lavarse las manos arriba y abajo para limpiarse los pies. Ese es el modelo de lo que Dios estaba diciendo, de cómo tenía que ser. Porque muchas veces pensamos que una fuente es nada más donde se podía limpiar el agua. Ahí se aparece, hermanos. Entonces ahí vemos y también creo que tenía otra fotografía. ¿Sí? Bueno, sí, no he hablado bien acerca de las vestiduras sacerdotales, pero observen, hermanos, que hay un pectoral. En el pectoral, hermanos, ¿qué vemos ahí? 12 piedras. Las 12 piedras, cada una está tipificando, los señores de la misma edad. Sí. Cada una está tipificando, hermanos, las 12 tribus de Israel, ¿verdad, Señor? Y cada una son diferentes. Imagínense el valor de lo que portaba el sumo sacerdote, ¿verdad, Señor? En lo que ahí están, precisamente están en Éxodo capítulo 28 del 1 al 43, las vestiduras sacerdotales. Gloria a Dios. Bueno, vemos esto. Pero regresando, hermanos, al incienso, ahora dice la Escritura que era precisamente extracte, uña aromática, gálbano e incienso puro. Todo era un compuesto, hermanos, de polvo. De tal manera que cuando el sumo sacerdote metía ese mueble, el altar del incienso, hermanos, y le ponía, hermanos, el polvo, hermanos, todo eso se quemaba. Era como pólvora que se quemaba, hermanos. Entonces eso despedía el olor fragante, aroma. Y entonces todo el lugar se llenaba de ese aroma. Amén. Ahora sí, en un sentido espiritual, ¿qué significan? Son 4 compuestos: extracte, uña aromática, gálbano e incienso puro. Bueno, el extracte, hermanos, no voy a detallar mucho, nos está hablando de nuestra adoración. Amén. De nuestra adoración. Amado hermano, si tú no vienes a los servicios de los cánticos, no le estás adorando a Dios. Así que, ¿qué es adorar a Dios? Señor, te reconocemos, te alabamos, te bendecimos. Eres grande sobre todas las cosas. Eres mi Dios, eres mi Señor. Esto es adoración. Hermano, que tu boca confiese, hermano, que tú le estás adorando a Dios. Así que el extracto significa adoración. Gloria al Señor. Ahora, también dice que se menciona la uña aromática. ¿Qué es la uña aromática? ¿Qué está tipificando la uña aromática? A la alabanza a nuestro Dios. Mira, nuestro hermano Héctor, cuando él llega para cantar, él ya preparó el coro, hermanos. Él ya preparó unos estudios para dedicarse a Dios. Y esos son alabanzas. Él se llevó un ratito estudiando lo del Señor. Ahora, entonces, las alabanzas, si uno está durmiendo, acostado y no le canta al Señor más, entonces se está perdiendo, no le está alabando al Señor.
Así que no solamente muestra adoración es Señor, bendito eres, te alaban, mis labios confiesan tu nombre, mis labios, hermanos, te bendicen y te exaltan. Bueno, y alabanza es, venimos con gozo a tu santa presencia. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, es lo que tú le das a Dios en la mañana. Si llegas tarde, pues nada más escuchas la enseñanza, lo que Dios te da, pero no le estás dando tú algo a Dios. Llegas con las manos vacías. Mira, hermanos, en la antigüedad, los judíos cuando iban a la presencia de Dios, llevaban sus manos llenas. No le presentes a Dios migajas, hermanos. No le des a Dios lo que te sobra. Ay, hermano, miren, ay, no. Hermanos, no le des migajas, hermano, dale a Dios, hermano, lo que puedas. Muchas veces, y tómalo a bien, hermanos, muchas veces Dios no nos bendice a nosotros porque no le bendecimos a Dios. Dale a Dios, hermanos. Mira, ay, hermano, que yo no tengo dinero. ¿Sabes qué? Pero ven con el corazón lleno, hermanos. Ven con el corazón, hermanos, gozoso para alabarle al Señor. Eso, mira, Dios no quiere muchas veces tu dinero. Dios quiere tu corazón, ¿me entiendes, hermanos? Quiere tu corazón, quiere, hermanos, que tú le alabes a Dios, Señor. Eso es las alabanzas, eso es la oración. El gálbano, hermanos, ¿qué nos habla? El gálbano. ¿De qué lo dice? El gálbano es acción de gracias. Como nuestra hermana Gaby, que vino ahorita en la mañana, nuestra hermana Leti. Yo le doy gracias a Dios porque me dio un nuevo trabajo. Gracias, esa es la acción. Yo le doy gracias a Dios porque me dio un nuevo empleo. Gracias a Dios porque Dios me sanó. ¿Sí? Gracias a Dios porque sí, estaba muy cargada mi alma y hoy estoy contento, feliz. Eso es acción de gracias. Dale gracias a Dios de lo que Dios hizo en ti en esta semana. Dios te bendijo, te prosperó. Dale gracias a Dios. No te comas, hermanos, las bendiciones, no te las quedes. Hermanos, dalas para que la gente aumente también su fe, para motivar a los demás. Gloria al Señor. Así que, y luego, ¿qué es el incienso puro? ¿Qué es el incienso ahora? Dice también que es incienso. Ahora, ¿qué es el incienso? Incienso puro, hermanos, son las oraciones de los santos. Orarle a Dios. Si tú te das cuenta, estas cuatro cosas consisten, hermanos, en nuestra voluntad de rendirle grandeza a Dios. Hermanos, está hablando de nuestra adoración, de nuestras alabanzas, de nuestros cánticos, de nuestras acciones de gracias y de nuestras oraciones. Todo eso, hermanos, al Señor. Por eso es que el sacerdote metía ese mueble hacia el lugar santísimo. Y ahí, hermanos, expresaban su gozo. El pueblo era la representación de lo que el pueblo representaba a Dios. Lo que el pueblo le daba a Dios. Le daba alabanzas, acción de gracias, cánticos, oraciones, adoraciones. ¿Te has dado cuenta? Amén. Si tú no le alabas al Señor, hermanos, estás fallando. Hay pecado por omisión. Ay, hermano, ¿por qué si no hice nada? Pues precisamente es un pecado por omisión porque no haces nada. Tienes que alabar a Dios, tienes que exaltarle, que reconocer sus grandezas. Ay, muy cansado, la novia me dijo que no quiso la novia, le llegué y me dijo que no. Hermano, pues manda a volar también y dale gracias a Dios, hermanos. Bueno, eso es, hermanos, el incienso. Quiero acabar, me quedan 5 minutos, solamente voy a mencionar. Habla también de las vestimentas sacerdotales, por ejemplo, el color púrpura. Los sacerdotes, ¿tienes ahí de los sacerdotes, hermano? Ahí. Los sacerdotes, esta era la vestimenta. Hay muchos detalles que no me da tiempo de mencionarlos. Pero aquí habla, hermanos, de que había el color púrpura, que es el color guinda, que nos habla de la realeza. Tú eres un hijo de la realeza, tú eres un hijo de Dios. No es lo mismo hablar de criatura de Dios que de hijo de Dios. Al ser hijo de Dios te da una mayor posición, una mayor estatura, un mayor nivel para el Señor.
Bueno, ahí está el color púrpura, que es un color como guinda que nos habla que tú eres un siervo de la realeza, nos habla de la realeza. También, hermanos, aparece el color jacinto. ¿Qué color es el jacinto? A ver, las que saben, las mujeres. Nuestra hermana Cristina hubiera sabido, ¿sí? ¿Qué color es el color jacinto? ¿Cuál? Azul. Azul. Y el color jacinto, hermanos, nos habla de lo celestial, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que hemos de ver algún día. Tú estás incluido en la Nueva Jerusalén. Casi nunca he predicado sobre Apocalipsis, hermanos. No he hablado de las... Sí, de los... no, hermanos, un día voy a hablar. Hermanos, el color azul nos habla, hermanos, de lo celestial. Y precisamente está de la Nueva Jerusalén. Y el color guinalda, que habla, no solamente habla de las vestiduras sacerdotales, sino que también, hermanos, de las cubiertas que están en el tabernáculo. Aquí unas cubiertas en el tabernáculo. Aquí está mi hermanos. Aquí están las cubiertas del tabernáculo, los colores que aparecen, es el tabernáculo. Uno es color púrpura o guinda, otro es jacinto y otro es color carmesí. Aquí están los colores, hermanos. Aquí están las cubiertas. Se mencionan, no me acuerdo si son, creo que son 4 cubiertas, ¿verdad? Son 4 cubiertas. ¿Sí? Aquí está, y aquí está, hermano. Esta es ya la parte interna, gloria al Señor. Y finalmente, hermanos, podemos hablar también el color carmesí, que es el color rojo. ¿De qué nos habla, hermanos? El color rojo nos habla de sacrificio. Amén. Que también están en los muebles, ¿no? El color rojo, el color jacinto, el color carmesí y el color púrpura, ¿no? Algo así, ¿no? Y finalmente, hermanos, vemos que el color carmesí también aparece no solamente en las vestiduras sacerdotales, sino que también en las cubiertas del tabernáculo, gloria al Señor. Bueno, creo que eso es ya lo que hemos visto en los colores. Hermanos, entonces, la siguiente semana vamos a tener servicios, hermanos, de Santa Cena. Después, la otra semana, nos vamos a ir a la iglesia que se llama la iglesia cristiana, ¿cómo se llama? El tabernáculo del Cordero. El tabernáculo del Cordero. Vamos a ir a la iglesia de este hermano. Y en 3 semanas vamos a empezar aquí. Ya vamos a empezar, hermanos, con el altar de bronce. El mueble del altar de bronce. ¿Qué significa? ¿Cómo va la composición? ¿Cuál es el procedimiento para el sacrificio y todo ello? Amén. Así que damos gracias a Dios por esta serie de enseñanzas que Dios nos ha permitido tener. Saludos y bendiciones. Cantamos un corito y nos vamos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Aleluya.